Este Normalmente, contenido fue cuando desarrollado hablamos por de la Asociación vulnerabilidad o Economía, de, Sostenibilidad e digamos, Interseccionalidad problemas AESI, estructurales en una ONG sociedad, peruana. solemos pensar en una grieta visible en la pared de una casa. Ves la grieta, traes un poco de masilla, la cubres, le das una mano de pintura y bueno, piensas que el problema está resuelto. Claro, totalmente. Es una forma muy humana de procesar los problemas complejos, ¿no? Intentamos identificar un daño superficial, lo aislamos del resto de la estructura y aplicamos una solución rápida que nos devuelva un poco la tranquilidad. Tal cual. Lo tratas como un fallo aislado. Pero hoy vamos a analizar un volumen de datos masivo y además muy reciente que se ha recopilado en Perú sobre la población LGTBIQ+. Y te digo que esa metáfora de la grieta superficial se queda cortísima. Sí, se queda en nada, la verdad. Porque al explorar los datos del informe especializado, este análisis profundo de los factores de vulnerabilidad, te das cuenta de que no estamos viendo un problema de pintura o de mantenimiento básico. Exacto. Estamos viendo que los mismos cimientos de la casa están, diseñados deliberadamente para ceder bajo cierto peso. Así que, a ver, vamos a desempacar esto. Porque la idea de la inversión que haremos hoy no es simplemente repasar una lista de estadísticas tristes o anécdotas desafortunadas. No, para nada. La misión aquí es mirar de frente la arquitectura oculta de esta exclusión. Y para entender realmente la magnitud de esa arquitectura, tenemos que cambiar el enfoque por completo. Empezando por dónde, digamos, porque el documento cubre muchísimos frentes. Pues no podemos empezar analizando al individuo de forma aislada, ni siquiera las grandes instituciones del Estado. La manera más lógica de abordar este problema es observar primero el aire que se respira en la calle. Claro, el entorno cotidiano que rodea a las personas todos los días. Exactamente, porque ahí es donde se dictan las reglas no escritas del juego. Antes de llegar a las instituciones, tienes que ver qué tolera la sociedad en general. Las reglas de la calle, y fíjate, lo que muestran los números es una disonancia cognitiva brutal en la sociedad peruana. Según encuestas recientes del Ministerio de Justicia e Ipsos, más del 71% de los peruanos reconoce abiertamente que la población LGTBIQ+ es el grupo más discriminado de toda la nación. Es un porcentaje altísimo. Y para ponerlo en contexto, la misma sociedad percibe que este grupo sufre más discriminación que poblaciones históricamente marginadas. Estamos hablando de que están por encima de las comunidades indígenas, que marcan un 64%, o las personas con discapacidad con un 61%. Sí, es fuertísimo. Pero aquí viene el giro que te deja pensando. La sociedad reconoce esta discriminación, lo saben, y al mismo tiempo la hacen cumplir. Esa es la paradoja. O sea, más de la mitad de la población afirma que jamás votaría por un candidato a alcalde LGTBIQ+, un 53%. Y casi un 38% rechazaría a un candidato presidencial solo por esa razón. Es muy revelador. Lo fascinante y a la vez preocupante aquí es cómo opera lo que en sociología llamamos la barrera de aceptabilidad. ¿A qué te refieres exactamente con esa barrera? A ver, en sociedades con fuertes raíces conservadoras, la exclusión cívica no se ve como un acto de odio, se normaliza, se ve como sentido común. La cultura dominante internaliza la idea de que ciertas personas simplemente no pertenecen a los espacios donde se ejerce el poder. Te ven, saben que sufres discriminación y luego deciden activamente ponerte un techo de cristal para que no participes. Es muy perverso. Totalmente. Y cuando esa hostilidad diaria se justifica culturalmente, bueno, las consecuencias prácticas son devastadoras. Los datos de PromSex del 2023 nos muestran que un 63% de la comunidad ha sufrido actos de violencia o discriminación directa. ¡Wow! ¿Más de 6 de cada 10? Así es. Pero el dato del INEI, que verdaderamente define el problema estructural, es otro. El 95.6% de estas víctimas jamás presenta una denuncia formal. Espera un momento. 95.6%. Eso cambia toda la perspectiva del problema. Sí, es casi la totalidad de los casos. Es como, no sé, un gigantesco iceberg de impunidad. Esa violencia de la que todos hablan, ese 63% en las calles, es apenas la punta visible que asoma en la superficie del agua. Es una analogía perfecta.
Pero ese 95.6% de personas que no denuncian es la masa oculta de hielo, oscura y silenciosa, que termina hundiendo por completo el sistema. ¿Cómo es posible que siendo el grupo más discriminado haya este nivel de silencio? Es que destruye el tejido de confianza básico que un ciudadano debería tener. Y ojo, esa cifra negra abrumadora no surge de la apatía. No es que no les importe. Para nada. Quienes sufren estas agresiones no denuncian, porque existe un terror, y muy bien fundamentado, a ser revictimizados por los propios operadores de justicia. Saben que si van a una comisaría, se van a enfrentar a la misma barrera de hostilidad que acaban de sufrir en la calle. O sea, asumes que el policía piensa igual que ese 50% que no votaría por ti. Exacto, es un sistema cerrado que se protege a sí mismo. Entonces, simplemente te callas y sigues caminando. Y la lógica, digamos, nos dictaría que, ante un espacio público tan gélido y hostil, la persona al menos encontraría un refugio al volver a casa, ¿no? Siempre hemos concebido a la familia como esa gran red de seguridad inquebrantable. Sí, el lugar donde el mundo exterior ya no te puede hacer daño. Pero cuando cruzamos la puerta de la casa, en este análisis, los datos rompen por completo con ese mito. Es duro ver esos números. Es durísimo. El INEGI muestra que menos de la mitad de las familias en el país, apenas un 43%, respetan e integran plenamente a sus parientes después de que revelan su identidad u orientación. Y hay un matiz muy importante ahí, porque leí que en la gran mayoría de los casos, creo que por encima del 71%, el núcleo familiar sabe perfectamente de la identidad de su pariente. Sí, un 71.5% lo sabe. O sea, no es un secreto guardado bajo llave. Pero que lo sepan no equivale en absoluto a que lo acepten o lo validen, y mucho menos a que ofrezcan un entorno afirmativo. Es una especie de coexistencia silenciosa, donde se sabe la verdad, pero se castiga día a día. Y al ver esto, me doy cuenta de algo que cambia toda la narrativa. El hogar deja de ser un refugio. Se convierte en el primer punto de expulsión, literalmente. Tal cual. Siempre nos venden el salir del closet como un momento de liberación personal. Pero, ¿qué significa todo esto cuando ese proceso se convierte literalmente en un riesgo de quedarte en la calle? Significa un salto al vacío. El reporte del Trevor Project de 2024 que analizamos lo deja clarísimo. Solo el 14% de las juventudes diversas considera que su hogar es un espacio seguro. 14%. Es un porcentaje minúsculo. Esto voltea de cabeza todo lo que asumimos sobre la familia como principal red de seguridad. Y si conectamos esto con el panorama general, el impacto va mucho más allá del trauma psicológico. Expulsar a un joven del hogar o retirarle el apoyo no es solo un drama emocional, es una sentencia económica. Claro, te cortan las alas financieras. Exacto. Al perder el financiamiento, la trayectoria educativa se interrumpe abruptamente. Vemos que un 8% de jóvenes entre 18 y 24 años terminan en situación de sinhogarismo. En la calle, sin título y sin red. Y son arrojados a un mercado laboral implacable. En economías con altos niveles de informalidad como la nuestra, la inserción laboral prematura significa aceptar trabajos precarios, sin derechos y la amenaza constante. Te quitan la red emocional, te quitan el techo, te dejan sin educación y terminas a merced de la informalidad. O sea, no sorprende en lo más mínimo que el 68% de los jóvenes trans y no binarios reporten cuadros profundos de depresión por estos entornos hostiles. Es una consecuencia directa de esa fractura en el primer refugio. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente, no sé, macabra para mí. Porque esa misma depresión te empuja a buscar ayuda en el sistema de salud. Pero, necesito que me aclares algo sobre el tema de la estigmatización médica. Dime, ¿qué parte te generó dudas? Leyendo el análisis, me topé con el famoso Decreto Supremo número 009-2024-SA. El Estado volvió a clasificar el transexualismo, literalmente, como un trastorno mental en el Plan Esencial de Salud. Sí, una medida muy polémica. Pero luego, la Corte Suprema declaró esto inconstitucional un par de años después, en marzo de 2026. O sea, legalmente el decreto fue derogado. El error se corrigió. Entre comillas, se corrigió. Claro, a eso voy. Si la ley ya se arregló, ¿por qué los investigadores nos dicen que esto sigue siendo una crisis monumental en los hospitales y clínicas hoy en día? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que el problema nunca fue solo la letra de la ley, sino el mecanismo de validación institucional. A ver,
Explícame eso de la validación. Cuando el Estado peruano, aunque sea por un periodo de tiempo, estampa su sello oficial en un documento que patologiza una identidad, otorga un permiso cultural inmenso a la sociedad. Ah, entiendo. Tratan la identidad como si fuera un virus que necesita cura. Exactamente. El daño no desaparece el día que un juez deroga el decreto 2 años después. Durante todo ese tiempo, validaste la idea de que la diversidad es una enfermedad. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para las terapias de conversión. Los famosos ECOSIEG, esfuerzos para cambiar la orientación sexual o identidad de género. Prácticas que son, a todas luces, calificadas como tortura psicológica y física por organismos internacionales. Así es, y no son casos aislados. Los datos muestran que el 24% de la población LGTBIQ+ ha sido amenazada o sometida a estas prácticas. Una cuarta parte. Es altísimo. Y si miras solo a la población trans y no binaria, la cifra escala al 34%. Entonces, el mecanismo que perpetúa la crisis en los hospitales es el terror preventivo. Claro, el miedo a ir al médico. Un 34% de jóvenes teme no ser tomado en serio, y el 41% de personas trans reporta haber sufrido discriminación clínica directa cuando buscaron ayuda. Es de una crueldad enorme. O sea, buscas medicina porque estás roto por el rechazo de tu familia, y resulta que la institución que debe curarte también te rechaza, o peor, avala tu tortura. Es un ciclo de expulsión institucional. Ahora, hasta este punto hemos hablado de la comunidad casi como si fuera un grupo uniforme. No, pero aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy, el concepto de interseccionalidad. Sí, AESI, ese es el ONG núcleo duro peruana. del problema. Porque a menudo se explica la interseccionalidad como si fuera simplemente sumar problemas. Eres parte de una minoría, más otro problema, más otro. Pero creo que la mejor forma de entenderlo es pensar en los filtros de una cámara. A ver, me gusta esa analogía. ¿Cómo la aplicarías a los datos? Imagina que estás tomando una foto. Si pones el filtro de la pobreza sobre la imagen de la población LGTBIQ+, el panorama se oscurece drásticamente. Totalmente. Los datos del nivel socioeconómico lo reflejan. La disposición de un empleador a contratar a una persona homosexual cae del 60% en los sectores de mayores ingresos a un ínfimo 37% en el sector E, el de mayor pobreza. Exacto. No tienes redes legales ni financieras ante abusos. Pero volviendo a la cámara, si a ese filtro de pobreza le sumas el filtro de ser indígena o el filtro de ser migrante, la imagen de la persona literalmente desaparece para el Estado. La foto sale en negro. Es poco. En regiones como Loreto, el Estado tiene herramientas para realizar censos y medir variables étnicas, pero decide activamente no cruzar esa información con la identidad de género. Es increíble. Y estamos hablando de un contexto con casi 500,000 de mujeres indígenas analfabetas, con barreras geográficas donde un centro de salud está a días de viaje en bote, y con barreras lingüísticas enormes. Entonces, si el Estado decide que en sus bases de datos no existes, ¿cómo haces para diseñar ayuda focalizada para alguien que es invisible en los Excels del gobierno? Es que no la diseñas. La falta de estadísticas es en sí misma una política pública, una política de omisión. Si no te cuento, no tengo la obligación de presupuestar ni un sol para ayudarte. Es macabro cuando lo pones en esos términos. Y detallo meticulosamente esto porque nos lleva al concepto de la triple exclusión, que es súper evidente en el caso de la migración. Cierto, el informe habla de los migrantes venezolanos. Así es, de los 1.66 millones de venezolanos en el país, un 32% vive en pobreza. Y los migrantes LGTBIQ+ enfrentan esta triple exclusión que mencionaba. ¿Cuáles serían esos tres frentes? Primero, enfrentan una xenofobia estructural impresionante, del 94.5%. Segundo, sufren la LGTBI-fobia propia de la sociedad peruana. Y tercero, lidian con un estatus migratorio irregular que afecta al 56% de ellos. ¡Wow! O sea, el riesgo no se suma, se multiplica exponencialmente. Es una caída libre constante, sin redes, sin Estado que te cuente y con rechazo múltiple. Y creo que todo este trayecto, desde la hostilidad en la calle, el rechazo en casa, el terror a los hospitales y esta invisibilidad interseccional, nos pavimenta el camino hacia el punto más letal de vulnerabilidad. La violencia institucional. Exacto, cuando quien debe protegerte te ataca.
porque la información revela que no solo hay crímenes, sino que es una violencia tolerada e impune. Las cifras oficiales, que sabemos son conservadoras, por la cifra negra, documentan 54 asesinatos entre 2020 y 2023. Solo en 2023 hubo 19 casos, y el 63% de las víctimas fueron mujeres trans. Y cuando estos casos llegan a la justicia, ¿qué pasa? Leí sobre el caso de Azul Rojas Marín. Es el caso paradigmático de cómo el Estado responde, o más bien, cómo no responde ante la sangre. Azul fue una mujer trans torturada por efectivos policiales peruanos. Por la misma policía. Sí, y el caso escaló tanto que en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor. Exigió al Perú crear un protocolo especializado para crímenes de odio. Y estamos a finales de 2025, a punto de entrar al 26, y el informe dice que el Perú sigue en situación de desacato. Desacato absoluto. Sin resultados, sin protocolo implementado. Y esto plantea una pregunta importante sobre las consecuencias técnicas en las calles. Claro, porque la falta de protocolo debe afectar las investigaciones del día a día, ¿no? Muchísimo. Al no tener herramientas técnicas para tipificar un crimen de odio, solo 40 de 84 denuncias graves logran siquiera identificar al imputado. O sea, ¿ni siquiera saben a quién buscar en más de la mitad de los casos? Exacto. El sistema falla por diseño. El Estado pasa de la omisión, de no cumplir sentencias internacionales, a una inoperancia policial total. Pero lo que ocurre a nivel de planes de seguridad locales ya es otro nivel. O sea, espera, revisando el documento, vi los planes de seguridad ciudadana en Lima Metropolitana. De 44 distritos, 11 incluyen en sus documentos oficiales la palabra erradicación. Es escalofriante. Estamos hablando de que usan la palabra erradicación como si hablaran de plagas. Hablan de personas trans y homosexuales. ¿No es esto legitimar la violencia directamente con sellos y firmas oficiales de las municipalidades? Lo es. A menudo bajo el concepto encubierto de limpieza social. Y esto representa el colapso final del pacto social, realmente. Es que es muy fuerte. Lo es, porque el Estado aquí cruza la línea. Pasa de ignorar sentencias de la Corte Interamericana a la acción directa de persecución administrativa en sus propios manuales operativos. Y esto cierra el círculo perfectamente. Explica ese 95.6% de impunidad y falta de denuncia del que hablábamos en la primera sección. Exactamente. ¿Cómo vas a ir a buscar protección a un serenazgo municipal o a una comisaría si en sus planes estratégicos oficiales tú eres el objetivo a erradicar del espacio público? No tiene ningún sentido pedir ayuda a quien te ha declarado una plaga. Es verdaderamente sombrío. Y creo que recapitular este viaje nos muestra cómo todo se conecta, ¿no? Hemos visto que esto no son anécdotas aisladas. Es un entramado. Un entramado estructural, sí. Empezamos con esa barrera cultural en la calle, pasamos por la fractura del primer refugio, que es la familia, luego el estigma en el sistema de salud. Y las capas de invisibilidad por pobreza y migración. Exacto. Hasta chocar contra este muro donde el propio Estado institucionaliza la impunidad y la erradicación. Hemos procurado analizar objetivamente las cifras proporcionadas por estos informes, y el panorama es innegable. Los datos hablan por sí solos, y creo que para cerrar me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión profunda sobre todo esto. Te escuchamos. Si partimos de la premisa de que la seguridad y la salud de una democracia real se miden por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables, ¿qué nos dice esto sobre nuestro propio sistema? Es una gran pregunta. ¿Qué nos dice cuando el entorno que debería nutrirte, que es tu familia, la ciencia que debería curarte, que es la salud, y las leyes que deberían protegerte, que es el Estado, se alinean sistemáticamente, ya sea por acción directa o por omisión? Se alinean para marginarte. Es una reflexión provocativa y, francamente, muy necesaria para llevarse a casa. Queda planteada la invitación a quienes nos escuchan hoy para que observen sus propios espacios, sus trabajos, sus familias, y se pregunten qué rol están jugando, por acción u omisión, en la perpetuación de estas estadísticas. Siempre es un buen momento para cuestionar lo que hemos normalizado. Absolutamente. Apreciamos inmensamente que nos hayan acompañado a mirar esta información de frente. Este Entender las contenido fue dimensiones desarrollado reales por de la la Asociación exclusión es el Economía, primer paso Sostenibilidad e indispensable para cambiarla. Interseccionalidad AESI, Nos encontramos en ONG nuestro peruana. próximo análisis profundo.